Según Waldorf, la educación o el desarrollo cognitivo del cerebro está basado en periodos de tiempo. Por ejemplo, de los 0 a los 7 años, el cerebro está acostumbrado a solo entender como todo es una realidad, lo que se percibe es así. No hay un cuestionamiento lógico, no hay un proceso de no te creo, sino que es un proceso de ok, lo que me dicen, que si me como la uña se me van a hacer los dedos cabezones, eso es una realidad. Que si le pego a mi mamá la mano se me va a secar, eso es una realidad, no hay un cuestionamiento. Después el siguiente periodo, que es de los 8 a los 14, ya hay un proceso de análisis, ya estoy poniendo yo mis límites, ya quiero saber hasta dónde llego yo, lo que ya aprendí, hasta qué punto puedo ponerlo en práctica yo, dónde existo yo como sociedad, porque yo soy un ente que existe, ya no solo soy un ente que se supone que debería hacer cosas porque se le dicen, ahora yo ya puedo pensar. Es un proceso diferente. Entonces es donde los niños son rebeldes, que en realidad no son rebeldes, están poniendo un límite para saber hasta dónde van a llegar, hasta dónde. Si le dicen, no manches la pared, ¿qué pared? ¿Puedo manchar la otra pared? ¿Puedo manchar la mesa? Porque la mesa no me han dicho nada. Es decir, no soy rebelde, estoy experimentando los límites porque nadie me los ha explicado. Entonces estoy entendiendo qué sucede. Así funciona esa metodología y quien sea un profesional en eso que me corrija. Pero esta historia comienza cuando recién yo había cumplido mis 8 años. Estaba en este periodo. Estamos hablando finales de 1995, principios de 1996. Teníamos una costumbre familiar. La costumbre familiar era ir a desayunar al Mr. Donut. El Mr. Donut que quedaba en Metro Sur. Mi papá y mi mamá tenían un microbusito, un Nissan, si no me equivoco, viejito, un microbusito viejito. En fin, íbamos a desayunar tempranito, bien tempranito, y después veíamos qué hacíamos. Ya sea nos regresábamos a la casa, ya sea que íbamos a dar un paseo. En fin, los domingos era el desayuno en familia. No siempre sucedía, pero cuando sucedía era en ese Mr. Donut en Metro Sur. Pues bueno, a mis 8 años me subí en el carro. Yo, como ya les he contado en otras historias, cuando yo me subo en el carro, yo voy en mi onda. O sea, yo me desconecto de todos y comienzo nada más a ensimismarme y a pensar mis ideas, ver la calle, tratar de entender. Es decir, yo me vuelvo una persona aislada más cuando estoy en un carro. Porque era eso, convivir con mi familia. Y pues ya más o menos van entendiendo cómo es la cosa. Pues bueno, en esa oportunidad íbamos mi papá, mi mamá y yo. No iba nadie más, porque mis otros 2 hermanos ya estaban mayores, se quedaban dormidos, y la otra, mi hermana que estaba cerca de mi edad, también se quedó dormida en esa oportunidad, entonces íbamos solo nosotros 3. Pues bueno, fuimos al Mr. Donut, nos bajamos, pedimos ahí que sea como tu filita, de huevito, no sé por qué esto lo dicen en diminutivo, huevito, frijolito, platanito, quesito, porque en pequeño, si yo quiero un gran poco de frijoles y un bloque de huevo gigante, no sé por qué pequeñito, pero en fin, así se pide. Entonces deme huevito, platanito, frijolito, hay un pancito que te lo pongan en esa bandita, que es pan viejo, pero que te lo calienta y queda como que fuera de hoy. En fin, pedimos la comida, nos sentamos a comer. Mi papá pedía prestado el diario por ahí, o lo compraba, no sé cómo funcionaba, pero leía más o menos el diario. Mi mamá ahí haciendo que otro comentario y yo en mi vacil comiendo. Pues bueno, terminamos de comer. Metro Sur. Vivíamos cerca de ahí, de hecho, vivíamos, ¿qué? Serán unos 5 minutos en carro. Terminamos de comer y cuando salimos al microbús, yo me iba a subir por el lado, obviamente la parte de atrás del microbús, porque delante iba mi papá y mi mamá manejando, mi mamá de copiloto y yo atrás, pero siempre me subía por la puerta que estaba del lado de mi mamá. En fin, cuando me iba a subir, mi mamá le hizo, Pepe, dejé la tarjeta. En ese momento, con 8 años, ya tenía algún tipo de... Ya me había peleado pues en el colegio yo, ya había hecho un par de travesuras, ya habían pasado infinidad de cosas. O sea, ya multiplicaba, pues va. Entonces ya tenías un entendimiento de alguna manera de cómo funciona la sociedad. No exactamente cómo funciona todo, pues, pero sí sabes que hay cosas que pasan. Tenés que ir al súper, ya sabes. Cuando mi mamá dijo, Pepe, dejé la tarjeta. Yo en ese momento dije, hijo de puta. Dejó la tarjeta de crédito, no hemos pagado. Porque nunca pagaban con efectivo, siempre pagaban con tarjeta. Era lo común. O de débito, de crédito, no sé, pero era un pedazo de plástico que se pagaba. Y antes era como que pasaba, ponía la tarjeta en una cosa y le hacían shik, shik, y quedaba como un papel
como de carbón con los numeritos. Bueno, en fin, no sé, pero se pagaba con tarjeta. Y mi mamá, Pepe, dije la tarjeta. Y vino mi papá y solo se quedó, bueno, ni modo. Cuando yo escuché el ni modo, yo que había crecido en un hogar pues religioso, mis papás íbamos a la iglesia, íbamos a misa, que se reunían con los de la comunidad, con los hermanos, o sea, un entorno bien apegado a lo correcto, a lo moralmente correcto, y que en algún momento mi papá era como, mira, vea, vamos a ir a tal lugar y ahí había alguien pobre y era como que, bueno, vamos a desayunar en esta esquina y ahí está este brother, invitémosle comida, platiquemos. O sea, había todo un proceso de educación social para conmigo, para que de repente mi papá dijera, bueno, ni modo. Entonces yo que ya estaba empezando a ver los límites, dije, no, es momento de que mi ente social, de que mi persona ya pueda interactuar e incite al bien. Entonces le digo, mami, ¿y quién se va a quedar? Porque mi mente fue, ok, está bien, se perdió la tarjeta, o sea, se quedó, es un error, cualquiera lo hace. Pero no por eso vamos a dejar de hacer lo correcto. Entonces yo dije, bueno, alguien se queda, algún ser humano se queda en garantía para que el lugar vea que no nos estamos yendo sin pagar y que las otras personas vayan y paguen. O sea, yo estaba dispuesto a sacrificarme, pero yo era un niño. Entonces mi pregunta fue, mami, ¿y quién se va a quedar? ¿Quién se va a quedar de quebo? Mi mamá, amorosa, como siempre, ¿quién se va a quedar de quebo? Pues ¿quién se va a quedar acá? Porque alguien tiene que quedarse. O sea, en mi mente alguien tiene que... Y mi mamá, ¿y qué está hablando? Subite al carro, vámonos. Y yo, mami, pero ¿cómo nos vamos a ir así? ¿Cómo vamos a ir así de qué? Te subí y nos vamos, así nos vamos. Pero que no se va a quedar nadie. ¿Y por qué se va a quedar alguien? Me decía, mi mamá empezó a alterarse. Y yo, pues sí, mami, pero es que la tarjeta se te olvidó. O sea, yo tratando de explicarle, porque no quería ser irrespetuoso y faltar a los mandamientos y quería honrar a padre y madre y no decirle, mira, sos una ladrona, tenés que pagar, sos una ladrona. En vez de eso quería hacerle pasar el mismo proceso cognitivo que yo había pasado, que era, pues consumimos, no hay tarjeta, por ende no hemos pagado. Entonces yo, mami, pero es que la tarjeta se te olvidó. Sí, se me olvidó, pero ¿qué pasa? Vámonos. Y mi papá, como, ¿qué pasó? ¿Por qué no se sube? Y mi mamá, es que puta está tu hijo, mira lo que está hablando, que alguien se tiene que quedar. Y mi papá, que no entendió el contexto de nada, fue como, no, hombre, cállate, subite ahí al carro. En ese momento algo se quebró. En ese momento que yo recibí una orden, quedó claro. Éramos ladrones. Quedó claro. Éramos como cualquier familia delincuente. No éramos diferentes de cualquier secuestrador, de cualquier asesino, de cualquier ladrón. No éramos diferentes, éramos lo mismo. Toda esta fachadita, toda esta fachada de que voy a misa, que ayudo a los pobres, que me porto bien, que educo en la casa con valores cristianos y católicos, todo eso era una farsa, eso era una pantomima, eso era una patraña. Pero yo no lo creía, o sea, yo creí de verdad en estas falsas morales que se me había inculcado durante 8 años, para que hoy, en un Mr. Donut, un domingo, todo se quebrara y que no les doliera que se quebrara y que se me dijera esta realidad. Entonces yo me subí al carro y me acuerdo que, como siempre me ensimismaba en este momento, me apoyé contra la ventana, así, con la frentecita contra la ventana, y empecé a pensar y a decir, todo es una mentira. ¿Para qué me porto bien? ¿Cómo me exigen portarme bien si estos roban a diestra y siniestra? Si, ¿quién sabe cuánta otra cosa harán? ¿Quién sabe si matan? ¿Quién sabe si lo que tenemos, si este carro es robado? Porque me lo han ocultado, pero hoy quedó claro. Y esa angustia de, somos ladrones. No hay más que hacer. O sea, empecé a cuestionarme en esos 5 minutos desde Metrosud hasta la casa, que ya para qué me iba a portar bien. Que porque mejor golpeaba a mi compañerito y le robaba sus colores y así mi papá ya no gastaba en comprarme colores. Que podía pegarle a cualquier niño, robarle su comida, su desayuno, así mi mamá se ahorraba ponerme desayuno. Y yo estaba aportando la casa, o sea, tenía que cambiar mi modus operandi para poder estar alineado con las responsabilidades de la casa, porque quisiérase o no, yo era parte de ese núcleo social. Como tal, yo tenía que responder a esas características tales, ¿sí? No va a venir el niño, pues no sé, el niño judío a sus 8 años y va a ir a comer jamón. No, pues,
O sea, simplemente no, te apegás a las normas sociales. Ya sea tus 18, 21, querés cambiar, lo cambias, pero en ese momento que yo tenía 8 años, no, yo tenía que robar, tenía que ser malo y tenía que aparentar ser bueno. Porque ese es el detalle, ellos aparentaban ser buenos. Yo me fui pensando todo esto en el camino y diciendo, bueno, la verdad que ellos como adultos sabrán por qué lo hacen, yo simplemente tengo que adoptar las normas. Y de ahora en adelante van a conocer un pochito un poco cabrón. Llegamos a la casa. Cuando yo me iba a bajar, fue, no te bajes, si vamos de salida. Mi papá, solo tu mamá se va a bajar. Y yo, bueno, está bien. Yo ya, siguiendo las órdenes del ladrón mayor, siguiendo las órdenes del mero líder de la mafia, Guzmán Samayoa. Entonces, bueno, está bien, dije, me siento, espero. Quizás vamos a ir a asaltar algún banco, no sé, no importa. Se bajó mi mamá, regresó con las tarjetas de la boda de mi hermana mayor, que ya pronto se iba a casar y las iba a ir a entregar. Y ahí en ese momento mi mamá le dijo, vaya Pepe, disculpa, aquí están ya las tarjetas. No se refería a la tarjeta de crédito para pagar, se refería a las tarjetas de boda de mi hermana. Y en ese momento fue como una baldada de agua, donde dije, qué tonto soy, con qué poco dudo de mi familia, qué bárbaro, que soy una desgracia para esta familia. ¿Cómo pude creernos por un solo evento que yo no entendí? ¿Cómo pude creernos ladrones? ¿Por qué no me mantuve firme y decir, no, es una equivocación, no somos ladrones, somos los buenos? Tenía que haber una explicación, pero no, para mí no la hubo. A mí se me negó una explicación, somos ladrones, pero había una explicación. Y era que no se referían a las tarjetas de crédito, se referían a las tarjetas donde definitivamente era para la boda. En ese momento me cayó una baldada y recordé a agregar este tipo de restaurantes a la lista, porque en mi haber habían dos tipos de restaurantes. Los restaurantes donde tú no sabes lo que querés y se te da un menú, o los restaurantes donde sí saben ellos qué quieres tú y no te dan un menú. Entonces vine a agregar a este donde los restaurantes donde pagás antes tu comida y después comes. La descripción de los restaurantes, para que les quede claro, de cuáles eran los que no saben dónde querés y te dan un menú, son cualquier restaurante que se te ocurra. Y los restaurantes donde el mesero ya sabe lo que querés y solo te lleva, no existen. Son los que yo creí que existían porque mi papá y mi mamá salían a echarse su par de vergacitos así de aguas locas, aguas ardientes a los chupaderos. Entonces, lo que nos habían dicho no era que fueran unos restaurantes, no era que fueran unos chupaderos, eran restaurantes, pero que eran tan cachimbones que el mesero ya sabía, pero no era que supiera, era que mi mamá pedía su cerveza y una boquita, y nos iban pasando a los hijos las boquitas. Entonces, la explicación era que no necesitas un menú, porque el mesero ya sabe que ahorita lo que querés es un guacalito con jutes en alguaste, y que cuando te lo acabes, posiblemente el mesero va a saber que vos lo que querés es una costillita búfalo, y que cuando te lo acabes, lo que vas a querer va a ser un pepito. Y que cuando te lo acabes, el mesero ya sabe que lo que vas a querer es un queso frito. Entonces, tuve que agregar este tercer restaurante. El restaurante donde consumís, donde pagás antes de consumir. Y ya, después de eso, ya quedamos todos claros en que no éramos ladrones. Continuó la vida. Algunos de la familia posiblemente se quedó con la mala actitud de... no se resolvió en que sí, no éramos ladrones. Pero en fin, esa es otra historia. Así es que esa fue la pocha historia de ahora, para darles un descanso de hablar tanto de las historias anteriores con la caca, que por cierto espero que las hayan visto porque son premium completamente. Y les hago el adelanto que hay otra historia que sucedió en Honduras también, que va por la misma línea, solo que es como la revancha que sucedió en el 2006. Pero en fin, gente, esa es la pocha historia de esta semana. Acuérdense, no siempre todo lo que ven es cierto. Hay que pensar un poquito, si no se van en chuco y creen cosas que no son. Hay que ser observadores. Gente, nos vemos la próxima semana con otra pocha historia. Suscríbanse, por ahí les dejo los enlaces. Ustedes ya saben cómo funciona esta cosa, la campanita, la alerta, todas esas cosas. Así que nos vemos. Y si no se suscriben, ¡cácula!